Buenas tardes, tenemos al doctor Hugo Gómez Hernández nuevamente, ya lo habíamos tenido el año pasado en un cine debate. Hugo, ¿cómo estás? Hola Robert, ¿cómo estás? Bien, pues aquí con problemas técnicos como todos. No podía ser la excepción yo, dije, tiene que fallarme algo antes de entrar, y en efecto, pero bueno, aquí estamos. Exacto, y lo importante es que estás aquí, aún no se nos hace la manera presencial, estábamos trabajando esta oportunidad, vino otra vez esta ola, esta pandemia, que es lo que nosotros tenemos que seguir trabajando, y por eso mucho de nuestros invitados y de los que vienen, pues a dialogar, a hablarnos acerca de toda esta situación, entre los Mm, consejos, entre los cuidados, entre cómo nos han modificado desde las distintas personas. Entonces, voy a leer la semblanza de nuestro invitado para cerrar el día de hoy. Él es el doctor Hugo Gómez Hernández, es licenciado y doctor por la Facultad de Psicología de la UNAM, postdoctorado en Ciencias Médicas por el Instituto Nacional de Salud Pública, ha trabajado 15 años en proyectos de investigación a nivel nacional e internacional enfocados en desarrollo, violencia y salud mental. También se desempeñó como psicólogo clínico adscrito al Consejo Nacional de Salud Mental de la Secretaría de Salud. Fue investigador en el IMSS dentro del Centro Colaborador de Prevención de Lesiones y Violencia de la OPS. También se desempeñó como asesor de investigación y estadística en la Coordinación Estatal de Salud Mental y Adicciones del Estado de Morelos. Fungió 3 años como evaluador externo de programas sociales para que evalúa DF y también fue candidato a conformar el Consejo de Evaluación en 2021. Ha impartido clases a nivel de licenciatura, maestría y doctorado en instituciones públicas y privadas. Actualmente es profesor de tiempo completo de posgrado en UVM. Además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Como ven, toda una trayectoria grande, más de 15 años. Si habláramos de todo eso, creo que no nos daría el tiempo, pero bueno, gracias por darte este tiempo, Hugo, por el tiempo y platicar con la comunidad. Gracias Robert, pues primero agradecerte y agradecerles a todos, como bien dices, creo que te lo comentaba desde que amablemente me extendiste la invitación. Me gustó el título sobre todo porque es psicología en la comunidad. Hay toda una rama de estudio que es psicología de la comunidad y pues obviamente es importante. Sin embargo, cuando nosotros cambiamos ese D por en, nos sumergimos, nos volvemos parte porque somos miembros activos de una comunidad. Hace poco, no mucho, estoy trabajando con unos colegas de UAM Iztapalapa y debatíamos cuál era el papel del psicólogo, el psicólogo, el que sea clínico, social, comunitario, escolar, dentro de la comunidad. Y muchas veces la tradición, al menos de los últimos 40, 50 años en las currículas de psicología, pues habla del psicólogo que está en un lugar específico y pues tienen que acercarse, ¿no? A él. Y a pesar de que durante mucho tiempo también fui de la idea de que el psicólogo tenía que tener un espacio, el espacio al final de cuentas está inmerso en una comunidad. Y no solamente basta con mimetizarnos o estar, ¿no? Convivir, sino realmente vivir, realmente experimentar. Me ponían de ejemplo estos colegas, hablaban de, por ejemplo, los principios del psicoanálisis, ¿no? No de la teoría tal cual, sino del trabajo que hacían Freud y Breuer, que iban a las casas de las personas. Es decir, la comunidad, dentro de la comunidad, nosotros, nuestro papel como profesionales, dentro de la comunidad, no esperar que vengan, sino ir. Es mucho de lo que hace la psicología comunitaria, es mucho de lo que posiblemente, ¿no? Comencemos a trabajar ya desde el punto de vista también de la investigación, no solamente dentro, sino en la comunidad, ¿sí? Por eso creo que desde el título me llama mucho la atención y te digo, te lo decía, no marca una diferencia de, sino en nosotros y nuestro papel activo como miembros. Al final de cuentas, también somos parte de esa comunidad
cualesquiera que ésta sea, en donde quiera que nosotros estemos, si estamos en un consultorio privado, si estamos en una cuestión institucional, pública o privada, una ONG, lo que sea, estamos inmersos en una comunidad y querramos o no, tenemos un impacto, ¿no? Una vez después de este pequeño rollito de explicarles por qué y agradecerles al mismo tiempo la invitación, eh, pues bueno, vinieron a que hablara un poco de estas cuestiones, de las afectaciones psicosociales en la pandemia, y justo, ¿no? Retomando esta parte, eh, creo que el espacio para comenzar a aterrizar no solamente lo que ha pasado, sino lo que está pasando, eh, puede ser, ¿no? La clave de muchas cosas. A lo mejor algunos de ustedes piensan que pues que quienes nos dedicamos a la salud mental necesariamente sabíamos o teníamos que saber qué es lo que iba a pasar o qué es lo que está pasando en este momento. Y a pesar de que los esfuerzos por tratar de entender y tratar de identificar y al mismo tiempo acompañar a muchas de las personas, como ya vimos, nos presentaba Robert, ¿no? Se van a hablar del duelo, van a hablar de todo esto. No podemos obviar que quienes, ¿no? Tenemos esta profesión de la salud mental, pues también estamos aprendiendo, estamos a la par. Es decir, si bien pues, la humanidad se ha enfrentado a muchos otros problemas eh, dentro de la historia misma, ninguno ha sido igual y no podríamos hablar que podemos aplicar las cosas que ya se conocen a rajatabla. ¿Sí? Si bien la ciencia nos permite tener nuevos conocimientos y adquirirlos o generalizarlos, en psicología no es tan sencillo y no podemos hacerlo de esa manera como sea, tan contundente como quisiera. No significa que no sirva de nada nuestro trabajo. Yo mismo me estaría metiendo el pie diciendo eso porque me dedico a la investigación, pero precisamente la investigación es un constante, es un debate y una discusión, una crítica que hacemos a lo que hacemos diariamente. Eh, a lo que voy, no tampoco quiero empezar con lo obvio diciéndoles que las afectaciones, que todo, porque es algo que hemos vivido, es algo que al menos como experiencia, como conocimiento tenemos hasta ahorita. Entonces, si ya sabemos lo que sabemos, que nos ha afectado y que ha sido en todos los planos de nuestra experiencia personal y comunitaria, ¿no? Obviamente pasando por lo relacional, lo familiar, pasando por lo social, no se diga por lo cultural y lo histórico. Pero bueno, regresando a la cuestión individual y comunitaria, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que hemos ganado? ¿Qué es lo que hemos soltado? Por eso les digo, no quiero andar en esa parte, porque obviamente todos hemos perdido algo, de la manera que sea. Perdimos la rutina, perdimos algunos hábitos, ganamos otros, nos acostumbramos a ciertas cosas. Decía Robert al inicio, pues no se ha hecho lo presencial, eh, y, y hubo un momento, una curva en la que dijimos, bueno, pues ya estamos bien, ¿no? Así todo en lo virtual. Y ahorita que hemos estado retomando poco a poco la cuestión presencial, quienes estuvimos en algún momento aislados o en confinamiento, retomamos, ¿sí? Ese, esa ambivalencia de decir, tenía hábitos, los perdí cuando vino la pandemia, me hice de nuevos hábitos y ahora voy otra vez a cambiar. Creo que la vez pasada les comentaba, los cambios son inevitables. El que se pueda entender nuestro crecimiento, nuestro avance o simplemente nuestra experiencia con los cambios, pues tampoco no estamos descubriendo el hilo negro, no es una novedad. Al contrario, es algo que sabemos que va a pasar. Ninguno de nosotros es el mismo o la misma de hace 2 años. Afirmarlo, pues sería engañarnos un poco. La cuestión no es
cuestionar o decir si hay cambio o no, sino hacia dónde podemos nosotros enfocar esa parte, hacia dónde nosotros podemos, de manera individual y a lo mejor, de manera comunitaria, reencaminar, ¿sí? Les decía, o bueno, decía yo en algunos otros espacios, la pandemia nos tomó por sorpresa. Digo, relativamente porque sabíamos que había cierto peligro, pero no pensamos que fuera a llegar así, no pensamos que fuera a suceder de esa manera, pero pasó. Nos tomó por sorpresa en el sentido de que cambió de manera radical, de manera súbita muchos de de nuestra forma de vida. Eso ya lo sabemos. Por eso no quiero andar en esa parte. Sin embargo, si ya pasó de no pandemia a pandemia, ¿cómo va a ser el tránsito posterior? Es decir, ¿cómo vamos a retomar, cómo vamos a reencuadrar, reencaminar lo que va a pasar desde este punto a en el punto en que podamos retomar lo que llaman nueva normalidad? No es un término que yo esté convencido al 100%, pero mientras más retomamos nuestras actividades, más decimos, ¿y ahora cómo le hago? ¿No? Seguimos saliendo con cubrebocas, seguimos buscando mantener cierta distancia. Y digo, en términos generales, no me van a decir, no, yo conozco a alguien que no usa, o yo conozco a alguien que no se vacuna, sí, sí, pero en términos generales, en términos comunitarios, pues la mayoría de las personas, sí, al vivir este primer periodo pre, luego pandemia, y tener cambios, los hayamos hechos significativos o no. Es indudable que va a haber otra forma de convivir. Y no estoy necesariamente aquí para decirles qué es lo que tenemos que hacer, porque ojalá que yo lo supiera, así podría vender la fórmula y este, solventaría muchas situaciones económicas, pero sí para propiciar y promover la reflexión. Pero no es una reflexión tampoco desde los términos que yo considero o que yo creo que deben de ser, sino desde los términos que cada uno de nosotros pudiera identificar en nuestra propia experiencia. Les dije al inicio, todos hemos perdido algo, y a pesar de que todos hemos perdido algo, no ha sido lo mismo que hemos perdido. Habemos quienes perdimos familia, habrá quienes perdimos amigos, hay quienes perdieron trabajo, hay quienes perdieron lugar donde vivían, hay quienes perdieron algo preciado para ellos, hay quienes perdieron también los hábitos que tenían. Eh, por eso esta situación, si bien tampoco quiero caer en un subjetivismo exagerado, tiene que ver con un reconocimiento desde nosotros y posteriormente uno comunitario. Aquí es donde me gustaría comenzar a hablar de cómo podemos, y cuando digo podemos, justo lo hago incluyéndome en segunda, perdón, en plural, porque nosotros eh, todos estamos, digamos, en el mismo barco, comenzar a entender cuáles son, a conocer, a identificar, para poder diseñar, reflexionar acerca de lo que sigue después. A lo mejor va a decir, bueno, no, ¿por qué estás hablando de eso ahorita? Espérate, todavía no acaba la pandemia, no metas, no hablemos de que esto ya pasó porque no ha pasado. La historia natural de las enfermedades, al menos lo que nos dice la epidemiología, y no porque nos lo diga una persona desde un púlpito, sino porque es lo que la propia humanidad ha visto a lo largo de la historia, porque no es la primera pandemia que nos acecha, es que tienen un inicio, tienen un pico y tienen un fin. La cuestión, de nuevo, no es, ¿no?, que inicie, que suceda únicamente, sino cuándo va a terminar. Creo que la incertidumbre es una de los sentimientos que más pudiéramos identificar en el general de la población. Pero bueno, regreso al punto. Va a haber un fin. Y me dicen, no, espérate, todavía no se acaba
Ya cuando acabe, hablamos. Es un poco el mismo discurso de decir, no, 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 espérate, ya hasta que llegue la pandemia y que esté aquí, vemos qué hacemos. ¿Para qué nos adelantamos si no, no ha llegado? O sea, vamos a esperar hasta que pase la situación de nuevo. Si lo que justo aprendimos o lo que vimos es que nos tomó por sorpresa, vamos a esperarnos. ¿Por qué no comenzar a construir? Y yo sé, porque de pronto, ay, pero es que no sabemos si nosotros vamos a sobrevivir. Bueno, si yo no alcanzo a sobrevivir, si yo no alcanzo a ver el final de este túnel, al menos quiero aportar para que quienes lleguen al final, para que quienes logren alcanzar esta luz, tengan un referente, tengan una opinión, tengan una idea, tengan algo, ¿sí?, para poder transitar una vez más. Y justo lo digo con esta cuestión del túnel, porque imaginemos que vamos en la carretera o vamos en un tren, que bueno, casi no hay trenes ya aquí en México, o vamos en el metro. Bueno, no, en el metro no, porque es más corto el tramo, pero podemos estar, ¿no?, viajando y la luz nos acompaña, estamos habituados, sabemos que podemos ver, eh, nuestros ojos están acostumbrados a este nivel de luz. Cuando llegamos al túnel de inicio, pues otra vez, ¿no? Tardamos un poco en que nuestros ojos y nuestros sentidos se acomoden a esta oscuridad. Y si pasamos el tiempo suficiente en la oscuridad, pues llega un momento en que ya estamos tan habituados que esa se vuelve nuestra realidad, nuestra experiencia. Pero ¿qué pasa cuando salimos de ese túnel y vamos a usar otra vez? Vamos a experimentar otra vez la luz. Digo, aquí estoy hablando de una cuestión muy sensorial, ¿no? La analogía, estamos hablando desde lo fisiológico, me van a decir, no, pero es que, pues, Hugo, los conos y los bastones y el lóbulo occipital, sí, sí. Por eso es más que nada una analogía. A lo que voy es necesario esperar a que esto podamos declararlo como terminado, porque incluso, pues, lo más probable es que se vuelva una cuestión endémica, como muchas otras enfermedades, y que realmente nos cueste muchísimo más tiempo que se extermine o que se termine o que extinga este virus, ¿no? Se va a volver algo controlable, algo manejable. Seguramente va a seguir habiendo muertes, pero van a ser las menos y bajo condiciones muy específicas. Pero es necesario esperar hasta ese momento para entonces sí replantear nuestra situación y nuestra posición ante el mundo. Yo soy de la idea que no. Por eso, más que traer aquí un tips o cuestiones como muy aterrizadas, me gustaría invitarles a que comenzáramos a edificar un cuerpo de ideas o de conocimientos o de aprendizajes o de experiencias, porque tampoco se trata que, sí, tenemos que aprender todo. A veces simplemente sobrevivimos, simplemente vivimos y atravesamos la situación, y con eso, con que lo hayamos pasado, es más que suficiente. No necesitamos tampoco ser superpersonas y decir, sí, ahora que sobrevivimos la pandemia, pues tenemos que ser mejores, porque también he escuchado mucho ese discurso, ¿no? ¿Por qué que no hemos aprendido nada? Pues bueno, la humanidad ha pasado por otras pandemias y ¿qué es lo que ha aprendido? O sea, el cambio no va a ser radical, va a haber un cambio, sí, y va a haber nuevas formas de relacionarnos también. Eso es obvio. Eso digamos que, bueno, no es obvio, pero podemos darlo por sentado. ¿Queremos que esto sea un parteaguas? ¿Podría serlo? Sí, podría serlo. Es una crisis, es un momento de oportunidad. Pero entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Únicamente decir que tenemos que ser superpersonas. No, tenemos que identificar aquellas situaciones que nos pudieron o no haber hecho cambiar. Y entonces, a lo mejor después de eso, después de identificarlas, que no es tarea fácil, tal vez reflexionar acerca. Y después de eso, a lo mejor poder entonces sí proponer planes para poder continuar con nuestra existencia. Al final de cuentas, esta situación, no quiero minimizarla y no quiero que suene así, esta situación de pandemia, pues
nos ha llevado en ciertos momentos pues, a situaciones límite. ¿Qué es lo que yo pudiera identificar de eso para mi propio desarrollo? No necesariamente crecimiento en el sentido, ya les dije, de ser superpersonas, de salir como el ave fénix. Digo, habrá quien lo haga también, hay de todo, pero al menos para que nos ayude a edificar lo que nosotros querramos edificar. Es aquí donde converge la cuestión individual con la comunidad. Y donde pues estaba yo muy renuente al inicio conmigo mismo de traer el tema a la mesa, porque es un tema que sí, yo he trabajado durante mucho tiempo, tengo una visión bastante particular acerca de ella, pero es un tema que creo que es relevante y tampoco me gusta de pronto como simplificarlo o minimizarlo, y no porque hable de él, sino porque pues hay mucho marketing alrededor de eso, y me refiero a la resiliencia. La resiliencia, desde mi punto de vista, desde aquí sí digamos mi posición académica o mi marco conceptual, no es una capacidad, ni es una habilidad. A pesar de que la psicología pop y muchos autores reconocidos, ¿no? Hablan de que de la resiliencia es lo que nos va a convertir en pasar de ser patitos feos a ser el cisne adorado, o ser esta ave fénix que cruza los pantanos y renace y resurge y se vuelve una super persona. Mi visión de la resiliencia habla que es un proceso, incluso un fenómeno. ¿Y en qué sentido? Bueno, un proceso en el sentido en el que nosotros o las personas, a pesar de haber sido expuestos a una situación de riesgo, vulnerabilidad, daño, trauma, estrés, hacemos, nos adaptamos y podemos continuar con nuestra trayectoria del desarrollo. Y van a decir, ay, tanto para lo que dijo. Bueno, ¿cómo podemos comenzar a desmenuzar este concepto? La resiliencia de entrada es un proceso. Implica que hay varios elementos entrelazados, varios elementos que están en juego. Luego, que hay una situación de riesgo, que hay una situación de trauma, que hay una situación de vulnerabilidad. ¿Ok? Llevamos dos elementos. Y el tercero, que a pesar de todo esto, la palabra mágica es a pesar. Las personas hacemos lo que generalmente hacemos. Continuamos con nuestra trayectoria de vida. El elemento clave, de pronto les digo, pues, perdón, los elementos claves son estos tres. Porque bueno, alguien puede decir, es que yo soy resiliente porque pues nunca me ha pasado nada y estoy muy bien. Bueno, no eres resiliente, simplemente has tenido mucha calidad de vida y has tenido incluso suerte, que no te ha pasado nada y por eso estás bien. Pero para que hablemos de resiliencia, tiene que haber un estresor, tiene que haber una situación de riesgo, tiene que haber un elemento que ponga en peligro la salud física y o mental. Entonces, por eso les digo, la resiliencia no es como una habilidad, porque nosotros pues podemos tener la habilidad de caminar y correr sin necesidad de ser atletas de alto rendimiento, ¿no? O sea, no hay como una condición necesaria, ¿no? Entonces, en este caso, pues sí hay una condición, ¿no? Porque si alguien de pronto con estas escalitas que sacan de resiliencia dicen, eres resiliente, pues si no has pasado por ningún riesgo y tienes ciertas características o factores protectores, pues no es que seas resiliente o que tengas resiliencia, simplemente tienes buenos recursos y ya. Para que hablemos de resiliencia tenemos que hablar de un riesgo, por eso. Bueno, porque otra cosa también creo que no es una habilidad, porque es un proceso. Si nosotros redujéramos la resiliencia a meramente una habilidad, pues podríamos, si alguien nos dice, no, pero mira, esta persona sí tiene este problema, tiene este riesgo, y ya le apliqué una escalita de resiliencia, y pues es resiliente, lo va a superar. Ahí va, mira, solito lo hace, porque es una habilidad.
Y cuando hablamos de alguna habilidad, hablamos de algo intrínsecamente individual, es mío. Pero ¿será que una persona únicamente por sí misma, por sus recursos, va a poder solventar una situación de estrés así, de manera solitaria, por decirlo de algún modo? Híjole, probablemente no. De hecho, ha habido estudios donde justo se dice, pero, o sea, no podemos explicar por qué esta población o por qué esta persona sobrellevó o sobrepasó esta situación únicamente con su propia habilidad. Hay otros factores involucrados. Y el principal factor involucrado después de los recursos internos, pues es el ambiente, el contexto, los recursos alrededor de todos nosotros. Y ya sea que estos recursos sean altos o bajos, medianos, abundantes, profundos o no, la resiliencia toma sentido porque es justo el proceso, ¿sí?, de intercambio entre los recursos propios de las personas o de la persona y los recursos del ambiente. Incluso entender la resiliencia como un proceso permite que nosotros podamos promover la resiliencia. Si hablamos que es una habilidad, pues bueno, pues es algo pues intrínseco, algo de la persona. Y si naces con la habilidad, uy, pues ya naciste con la habilidad, qué bueno, y si no, pues ni modo, ¿no? Yo por más que quisiera, a lo mejor ser un atleta profesional, pues no hubiera podido, porque pues tengo problemas de las vías respiratorias, ¿no? Entonces, pues me hubieran dicho, pues híjole, ¿qué crees, mi chavo? Que no, porque es una habilidad. Entonces, cuando planteamos la resiliencia como esta cuestión donde también los recursos del exterior entran en juego, yo me pregunto, ¿quiénes son los recursos del exterior de las personas? Pues de entrada otras personas, ¿no? Cuando hablo de recursos no necesariamente me refiero a recursos económicos o materiales, sino en general a todo el contexto. O sea, hay un montón de recursos, ¿no? Otras personas pueden ser recursos. ¿Cuál será entonces el papel del psicólogo en la comunidad como promotor de de este proceso resiliente? Entonces ahí sí yo ya podría convertirme en un agente de la resiliencia, si así me quiero ver, y promover la resiliencia como factor externo. Obviamente aunado a los factores internos, que aquí sí, porque pues dicen, entonces no hay habilidades, las personas no pueden desarrollar. No, sí, claro, sí las hay. Pero esas habilidades, esos recursos internos, también dependen de la cuestión exterior. Si nosotros aprendemos lo que aprendemos, pues lo aprendemos de algún modo, pero lo aprendemos del exterior. Todo lo que nosotros sabemos, lo sabemos porque hemos estado en contacto con el exterior. Si no, ¿de qué manera lo conectamos? O sea, ¿cómo aprendemos lo que aprendemos? ¿Cómo sabemos lo que sabemos? Pues bueno, por el exterior, por este contacto. Entonces ya, ¿no?, después de este corolario acerca de la resiliencia, ¿cómo poder entonces plantearlo desde una visión de la resiliencia, este proceso también de, digamos, situación de la pandemia, con algunos atisbos de que pueda terminar, ¿no? Porque tampoco decir, ya va a terminar, ¿eh? Ojalá también que lo supiera, porque entonces pues, me haría millonario. Pero no, ¿cómo poder evitar, ¿no?, que nos tome por sorpresa otra vez una situación de un cambio más o menos abrupto? ¿Sí? Si lo vemos desde la resiliencia de nuevo, pues les decía yo, un poco tramposamente al inicio, ¿no? ¿Qué recursos podemos identificar en nosotros? Y cuando digo recursos, me refiero a toda clase de recursos. Sí, aquí si quieren pensar en los económicos, en los materiales, ¿sí? Obviamente son parte y son fundamentales en nuestra experiencia de vida. Pero ¿qué otros recursos? Familia, amigos, escuela,
trabajo, y trabajo no solamente como fuente de ingresos, sino como espacio para el desarrollo de nuestras habilidades, para el desarrollo de nuestras competencias. Al final de cuentas, sí, trabajamos porque pues es una ocupación y necesitamos el dinero, pero al final estamos produciendo lo que sea que nos dediquemos. Somos productivos como recursos propios, recursos del exterior, les decía, familia, amigos, todo lo que está alrededor. Y regreso a lo que les decía, ¿no? Los psicólogos en la comunidad seremos este otro recurso disponible para otros. Espero que sí, y muy probablemente sí. Por eso yo siempre que tengo oportunidad le digo a Robert, oye, pues qué buen proyecto, qué padre proyecto traes, porque es algo muy comunitario, directamente con las personas, y la incidencia o el impacto es ahí. Lo que hace, pues tiene esa repercusión importante, aunque desafortunadamente a veces poco valorada, de estar en la comunidad como agente. A lo mejor, no, no quiero decir, no quiere decirse Robert, no, yo no soy agente resiliente, no, pero a lo mejor un agente de cambio, posiblemente, ¿no? Un agente, una fuente de recursos, ¿no? En donde la comunidad, pues, convive, donde la comunidad se crea, ¿no? Llevaría a otro tema que no voy a desarrollar, porque tampoco es que hable toda la noche, pero pues justo, ¿no? Cómo se construye la comunidad. Y no solamente es porque vivamos cerca del otro. ¿Dónde se construye? En estos espacios. Se construye incluso en las crisis. Por eso regreso al punto. ¿Cómo poder ver esta transición que posiblemente nos toque ver? Y digo posiblemente porque tampoco puedo estar seguro. Eh, en donde pasemos por este periodo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Identificar nuestros recursos propios y del entorno. Aprovecharlos. ¿Sí? La tercera parte, el tercer elemento de la resiliencia, les decía yo, es justamente el hacer lo que hacemos siempre. Ese es, digamos, el parámetro para hablar de una persona resiliente. Va la persona con su trayectoria de vida, trayectoria del desarrollo, viene una situación de riesgo y pues hay varias vías, ¿no? Una, pues que se desvíe esa trayectoria del desarrollo que puede llevarnos a cuestiones pues de afectaciones en la salud física, la salud mental. Obviamente una gran desviación en la trayectoria o la última desviación en esa trayectoria del desarrollo pues sería la muerte. También habrá quienes tienen un problema, tienen una situación estresante y pues, la sobrepasan, ¿no? Aquí sí hay algunos, les decía, que se vuelven superpersonas. Pero al final el parámetro de la resiliencia no es tan elevado, hay un estresor en esta trayectoria, pero a pesar, por eso les dije la palabra mágica, a pesar de esa situación estresante, las personas continúan con su trayectoria de desarrollo. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos y que podemos seguir haciendo? Que pudiéramos seguir haciendo. Que hicimos a pesar de la pandemia. Y que obviamente vamos a hacer a pesar de que acabe la pandemia, ¿no? Porque decimos, ay, pues qué fácil, ¿no? Ya va a terminar y pues voy a hacer ya ahora sí todo lo que quiera. No, justo es lo que les decía, no es esperarnos hasta, sino a pesar de qué podríamos hacer, qué estamos haciendo. Por ejemplo, digo, no es que esté adulando a Robert y a su equipo, pero a pesar de todo esto, pues se preocupa Robert pues, por hacer este tipo de trabajos, a pesar de la situación en la que estamos, a pesar que no es presencial, porque seguramente si esto fuera, si no hubiera pandemia, pues Robert me hubiera invitado, yo hubiera ido, y ustedes hubiéramos estado como en una cuestión más, bueno, no más en una cuestión presencial y hubiera sido otro tipo de, y ya lo daríamos por sentado y diríamos, ah, pues lo hacemos, ay, somos resilientes porque lo hacemos. No, no somos resilientes, simplemente lo hacemos porque es algo que podemos hacer. La cuestión de la resiliencia
nos habla que justo hay un estresor, como en este momento, ¿no? Esta situación de riesgo, de gran riesgo, ¿no? Como es la pandemia, porque ya lo sabemos, afectó en todas las áreas y obviamente pues, eso es una afectación. Pero a pesar de eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Les digo, el siguiente paso sería, a pesar de que regresemos, a pesar de que haya una nueva forma de relacionarnos, ¿qué vamos a seguir haciendo? Tal vez no esperarnos, ¿no? A que, no, ya hasta que pase todo, a ver qué se nos ocurre y a ver cómo organizamos esto. Creo que pensar un paso antes de darlo podría ser una estrategia. Y van a decir, ay, eso no significa nada, no me estás diciendo nada nuevo, no me estás diciendo algo que no sepa. No se trata necesariamente que yo venga de nuevo, ¿no? A descubrir el hilo negro, pero sí me gustaría que, que esto sirva para invitarles a que replanteen. Ya les dije, un primer paso es identificar qué es lo que tengo yo disponible como recursos internos, mis propios recursos como individuo y los del ambiente, los del contexto. Por otro lado, ¿qué es cómo los puedo aprovechar? Tanto los míos como los del contexto. Es parte de, ¿no? Surge una oportunidad de esto, la aprovecho. Tengo yo la facilidad, la capacidad aquí, sí, la competencia de hacer tal cosa. Y entonces, a lo mejor, sí tener una estrategia no solamente individual, sino comunitaria. Como comunidad que podemos identificar, que pudiera mantener nuestra cohesión, nuestra convivencia, nuestro trabajo con el otro. A lo mejor no para el otro, ¿no? A lo mejor eso ya es como en un plano profesional, pero yo como individuo, como parte de la comunidad, ¿cómo puedo identificar esas fortalezas? Entonces, digo ya para ir cerrando, porque ya yo puedo hablar aquí toda la noche. ¿Cómo entender, cómo explicarnos y cómo pudiéramos fomentar la resiliencia en nosotros? ¿Cómo pudieran? Porque de nuevo, ¿no? Si yo digo que es un proceso, pues es algo que se puede fomentar, algo que se puede maximizar, identificando, ¿sí? Fortalezas, pero también identificando situaciones de riesgo. No solamente en mí como individuo, sino en los demás. Y es algo que creo que sí la pandemia nos ha dejado muy en claro, ¿no? Se habló mucho de cuáles son los factores de riesgo si es este tipo de pandemia. Pues si tienes enfermedades respiratorias crónicas o si eres una persona con hipertensión o diabetes, y decimos, hijo, entonces, ¿eso significa que me voy a morir? No, significa que tu nivel de defensa o de autocuidado tiene que ser mayor. Digo, no porque el que no los tenga podía ir lamiendo gente, aunque a lo mejor había quien lo hacía, pero no. Pero más bien significa que tanto, ¿no? Podemos identificar en nosotros y en el entorno acciones o factores protectores y de riesgo. Y me van a decir, bueno, ¿y qué es un factor protector y qué es un factor de riesgo? Obviamente de riesgo me refiero a todo lo que puede precipitar que termine en una situación dañina para nuestra salud física y o emocional. Y como factor protector, no solamente las habilidades y las competencias con las que contamos para llevar nuestro día a día, es decir, nuestra capacidad para organizarnos, de análisis, de organización, de, de cooperación, sino también en el entorno. Veo que se están preocupando por esta parte, o que los vecinos se juntan para tener algo en común, o que hay una oportunidad para, por ejemplo, de nuevo no estoy adulando a Robert, para convivir, para compartir a pesar de la situación. Estos otros espacios que se abren, culturales, recreativos, deportivos, incluso económicos, ¿no? Digo, económicos, pues sería más común, tenemos los tianguis, siguen funcionando, reencontrar y resignificar tal vez, ¿no? Y a lo mejor es una palabra muy
pretenciosa, ¿no? Resignificar, pero es volver a darle un significado a aquello que nosotros habíamos concebido como. Si para mí la diversión era A, B, C, D, G, ok, pero ahora ¿qué es? Después de esto, después de lo que pasé, ¿cómo lo veo y cómo puedo afrontarlo? ¿Cómo puedo desarrollar? Eh, no es, por eso les digo, la resiliencia, al no ser una habilidad, no depende de una persona, depende de la voluntad y del trabajo, la cooperación y la cohesión de, de todos. Comienza y puede comenzar con una persona, desde luego, pero una persona por sí misma difícilmente, ¿no? Va a tener el impacto que se requiere. Si nos juntamos dos, a lo mejor, ¿no? Podríamos acercarnos más. Pero si nos juntamos todos o la mayoría, entonces sí creo que se abrirá una oportunidad para que podamos de manera conjunta y organizada promover el a pesar de, yo sigo haciendo lo que considero que debo hacer. Y bueno, pues con esto termino mi participación. No sé, creo que Robert se desapareció, me dejó hablar, dijo, pues se la pasa hablando, no pasa nada. Pero pues les agradezco una vez más, tanto por la invitación como por los que amablemente pues, se pusieron a escuchar. Muchas gracias, Hugo. No, bueno, te di el espacio para que tuvieras todo el momento y Ya. la pausa para desarrollarlo, que lo que hemos visto en todo este día, pues es esta parte de comunidad, de psicología, de cómo apoyarnos desde distintas variantes, de distintas personalidades o grupos. Lo hemos visto desde que empezamos, desde que vimos a las dos el tema del duelo. Después pasamos con la infancia y cómo también fueron inmersos en situaciones, o lo que vimos en el estudio que sacaba el doctor Ramón y la maestra Flor, también esta parte de las afectaciones, el voltear a ver desde el otro lado, el de seguir creando en comunidad la distancia, incluso con los cine debates, los cortometrajes, también desde esa perspectiva. Y viene Hugo también a cerrar esta parte donde pues la resiliencia como un proceso, no esperarnos, seguir avanzando, seguir apoyando, seguir creando comunidad y seguir teniendo estos papeles de, a lo mejor si es el psicólogo o la psicóloga en la comunidad, pero también todos los demás, cómo nos unimos, cómo nos apoyamos, cómo utilizamos estos recursos. Entonces, antes de que veamos los comentarios y seguir participando, les recordamos que a todos aquellos que quieran su reconocimiento, su constancia, envíen un correo a parque.cananea@gmail para indicar que su asistencia y si requieren constancia, recuerden que si es constancia para modalidad virtual, participen con sus comentarios en la plática, en esta plática, o en las que estuvieron, ya van a tener su reconocimiento, o también para mañana su reconocimiento de manera presencial, para los que asistan, puedan asistirlo, como nos decía Hugo, no podemos esperarnos, porque cuando esperemos, pues ya veremos qué pasa, sino, pues vamos dándole pauta a esta parte de, pues seguimos en lo virtual, lo que nos enseñó esta pandemia o lo que la crisis hizo que surgiera, como también pues vamos regresando a esos momentos, espacios presenciales y seguir creando comunidad, seguir avanzando desde donde estamos. Porque como decía Hugo, ya no somos los mismos de hace 2 años, ¿no? Esto nos cambió y nos hizo avanzar. Entonces, recuerden enviar su correo y participar para su constancia. Y antes de ver los comentarios, Hugo, la pregunta que le hemos hecho a todos, ya en lo personal, sí, ahorita fuiste el psicólogo, el doctor, el experto y nos pusiste a pensar y a hablar. Ahora, en la comunidad importa mucho también la persona, ya sea el vecino, ya sea el compañero, el que viene, en este caso incluso la distancia, pero eres alguien de la comunidad. ¿Tú cómo viviste esta parte de la pandemia en el plano personal, al inicio, durante y pues en este momento, porque no se ha acabado? ¿Cómo ha sido en la parte personal, Hugo? Híjole, no puedo decir, ay, me tomas por sorpresa, porque honestamente sí lo he pensado.
Y lo primero que se me viene a la mente es que así he sido afortunado. El ser no solamente psicólogo, sino dedicarme a la docencia, pues me dio la oportunidad de, en el momento más complicado tal vez de la pandemia, pasarlo en casa, pasarlo con, pues con mi pareja, pasarlo con una perrita que adoptamos, ¿no? Durante el proceso. Me permitió, ¿no? Aprender otras cosas. Obviamente no todo ha sido sencillo, tampoco puedo decir, me enfermé, hasta el momento creo que nunca me he infectado, toco madera, porque pues justo, ¿no? Procurábamos cuidarnos bastante, este, pero también pues tuve pérdidas, ¿no? De hecho, hubo durante la parte más, yo creo, más agresiva del virus, sí tuve pérdidas de familia cercana, ¿no? Y también no tan cercana, de conocidos, ¿no? Hubo momentos en los que escuchábamos, ¿no? Falleció tal, y todavía, ¿no? Hasta hace algún tiempo, pues he escuchado de personas, pues más o menos cercanas. Eh, Creo que de las cosas que pudiera decir que perdí fue justo el poder seguir trabajando en la cuestión de la investigación, porque pues sí, soy docente, también veo mis pacientes, pero gran parte de mi tiempo se dedicaba a la investigación y mi trabajo como investigador se enfocaba, o se enfoca, porque también lo voy a retomar, a la violencia, ¿no? Como está ahí en la semblanza, la violencia en la comunidad. Y tuve que terminar, o sea, tuve que cortar. Yo estaba ya trabajando en escenarios como la UAM Iztapalapa, la Facultad de Psicología, FE Zaragoza, iba a empezar a trabajar en el Poli, o sea, haciendo investigación. Y sí, para mí fue un golpe bastante fuerte, porque digo, no quiero compararme ni decir, ay, pues, fuerte, lo digo como dices, en cuestión mía, en la parte personal, pues porque ya no pude seguir haciendo, ¿no? Como le iba a preguntar a los chicos, a los adolescentes, oye, ¿qué te ha pasado? Esta violencia comunitaria o de la comunidad es violencia en la calle. Pues no, ya no salían a la calle, ¿no? A decir, pues no me ha pasado nada porque yo estoy en mi casa. No me han asaltado, no me han intentado secuestrar, no nada, porque yo estoy en mi casa. Entonces, creo que la afectación en lo personal y en lo profesional que más me mermó en el trabajo, en mi aspecto vivencial, fue justo la parte de investigación. Porque además, bueno, tú sabes que cuando uno entra al SNI, al CONACYT, el CONACYT, pues tenemos que producir, ¿no? Te tienen como con el látigo de produce, produce. Y si yo no tengo material para producir, pues difícilmente, ¿no? Podía, ¿no? Mantener. Ahorita pues tengo que recuperarme para pues seguir manteniendo el estándar, pero eh, esa fue en grandes, digo, en lo laboral, en lo personal, pues creo que me ayudó en aspectos incluso hasta de peso. Yo ya estaba un poquito pasado de peso. Me dio tiempo de hacer ejercicio, ¿no? De estar más, comer a mis horas, eso sí, reconectar. Te digo que adoptamos una perrita. Yo nunca había tenido una mascota y me di la oportunidad y ahora pues ya soy un orgulloso papá, una perrija. Entonces sí, creo que, como te decía, y lo digo honestamente, ¿no? O sea, sí hablé como psicólogo, pero al final creo que el primer punto o tamiz de experiencia con la realidad pues, somos nosotros y no podemos obviarlo, ¿no? Somos sujetos y al final de cuentas nuestra visión es subjetiva. Entonces sí, no soy el mismo, no puedo decir que aprendí mucho, pero al menos puedo decir que pude continuar haciendo las cosas que me gustan, seguir siendo profesor, seguir mi relación de pareja, ¿no? Que llegara un nuevo miembro y sobre todo, pues, es hacer esto, ¿no? Esta oportunidad de compartirlo, de que personas como tú abran los espacios y no solamente, ¿no? Como bien lo dices, ¿no? Desde la psicología, sino desde el plano personal, pues poder hablar pues, de lo que nos ha sucedido. Yo creo que sería eso. Gracias, Hugo, por pues, abrir esta parte, ¿no? Lo importante de la comunidad y de estos trabajos, pues es
el acercarnos de manera horizontal con todos, ¿no? Y es por eso esta parte individual de compartirla, porque bueno, no es una cátedra donde está aquí el doctor, ¿no? Y los demás ahí escuchen, tomen apuntes, ¿no? Aquí pues, es la parte donde pues vamos a compartir, vamos a dialogar, y qué bueno que compartes eso, que se conjuga con lo que tú diste en tu ponencia, en esta plática, charla, pues acerca pues, de activar los recursos, de que cambiamos, de que hubo pérdidas y de seguir avanzando. Entonces, pues de eso se trata, no esperarse, seguir avanzando, seguir creando comunidad, que sería como la consigna de hoy, de varias de las actividades y ponencias que se dieron. Vamos con los mensajes, Hugo, para que vayas también como comentándolos. Tenemos a Mila Reyes, saludos Mila, nos pone, saludos doctor Hugo, gracias por compartir su conocimiento. Recuerdo que al inicio de la pandemia estaba constantemente el mensaje de que teníamos que salir siendo mejores personas de la pandemia. Yo solo pensaba que lo importante era que todos saliéramos. Me quedo pensando que siempre somos miembros activos en la comunidad y que es importante quitarse la etiqueta de quién es resiliente y quién no, y mejor activar el proceso para seguir avanzando a pesar de. ¿Cómo ves esto, Hugo? Este comentario, esa etiqueta, ¿cómo lo planteas tú? Pues bueno, primero concuerdo con Mila, y se los digo, no se trata de, pensamos que después de una lección o que alguien nos da una lección y tenemos que ser mejores. Yo siempre he preguntado, pues, ¿lección de qué y mejores en qué? ¿No? ¿No? A lo mejor si tú robabas, ¿vas a ser mejor en robar? Pues no, ¿verdad? Entonces, en eso concuerdo totalmente. Y con la cuestión de la resiliencia, justo por eso dije, voy a hablar de un tema que se presta mucho, porque el mainstream o la psicología pop nos han dicho que la resiliencia es o no es. Y por eso yo hablaba de que es un proceso. No es como, yo soy resiliente o yo no soy resiliente necesariamente, sino es un proceso, no una habilidad, porque justo eso dicotomiza y te dice, tú eres resiliente y tú no, como si fuera una condena o como si fuera una etiqueta. El proceso, ¿no? Por eso dije, la resiliencia es entendida o yo la veo como un proceso. Se le llama resiliencia porque, bueno, seguramente ya saben la historia, se retoma primero de la biología y luego de la metalurgia, donde pues estos materiales, a pesar de ser sometidos a situaciones pues extremas, regresan a su forma original, ¿no? Y la palabra de nuevo es a pesar de. Entonces, el proceso, por eso me gusta esta visión de la resiliencia y digo, a veces, por eso a veces luego no hablo. De hecho, no lo puse ahí en la semblanza, que es de resiliencia, pero pues también tengo 15 años trabajando, desde mi tesis de licenciatura hasta la última publicación que está por salir, hablo de resiliencia, ¿sí? Pero desde este enfoque de el proceso, no como una cuestión dicotómica o una cuestión de etiqueta, sino es un proceso, ¿no? Por eso al final yo también cerraba y decía, bueno, vamos a comenzar con este proceso de hacer lo que podemos hacer a pesar de, que es la definición de resiliencia, ¿no? Yo sé que no, a veces no es lo mismo, pero también entiendo, ¿no? Que se pueda prestar por lo que hemos leído de resiliencia, ¿no? No quiero nombrar autores, pero hay unos que sí son como muy tajantes, incluso autores mexicanos que dicen, no, la resiliencia es un escudo y esto, y yo ojalá que fuera un escudo, porque entonces se los pudiéramos dar solamente a las personas y ya. Pero no, es un proceso. Y como proceso es algo complejo, pero es algo que nos permite introducirnos a nosotros, nos permite volvernos actores activos dentro de ese proceso. Muy bien, Hugo, cambiar perspectiva, seguir trabajando, adentrarse y activar estos procesos. Claro que sí, seguirlos trabajando. Qué bueno que lo planteas y la comunidad pues también retomarlo, verlo, como siempre le decimos también en terapia. Bueno, al final no son recetas, no es que tú lo tengas que usar así, usa como tú lo puedes tener en tu entorno, toma tu decisión. Bien, bien, Hugo. Tenemos otro mensaje de Mónica Itzel, nos pone, los perritos son grandes compañeros de vida. Y ya que lo Sí. mencionaste en plano personal, no, a lo mejor no lo has pensado, no lo has trabajado así, pero los perros en esta pandemia, para las personas que se quedaron
tuvieron alguna función, tuvieron Híjole, otro yo creo que no alcance. solo durante la pandemia, yo como dices, yo no investigo eso, pero sí he visto, sobre todo cuando he trabajado en terapia, o sea, cuando soy como terapeuta, no yo el paciente, este, el nivel emocional básico que nos ayuda a desarrollar un animal de compañía, híjole, hay veces que nosotros, pues, cuando crecemos, tenemos ciertas carencias o no hemos desarrollado eh, nuestra parte emocional, ¿no? No concuerda con nuestra edad cronológica. Se nos puede dificultar establecer relaciones no solamente de confianza, sino a largo plazo, ¿no? Por ejemplo. Y sí he visto que los animales de compañía, al tener muchas estas cualidades como pues la fidelidad, la incondicionalidad, promueven en las personas pues el desarrollo de las propias, ¿no? Es como si les enseñaran a, mira, sí se puede, sí existe la fidelidad o la compañía incondicional o el cariño y la demostración de eso sí lo he visto. Bueno, pues ahí estaría otro tema para trabajar. Si alguien pudiera desarrollarlo, seguramente ya hay algo, pero exacto, Sí, desarrollar eso que pues, por alguna razón o momento o circunstancia no está, tiene una función. Qué bueno. Y otro tema a discutir, posiblemente después de ese tema. Muy bien. Gracias, Mónica, por tus comentarios. Tenemos también a Luna Solar. Saludos, Luna. Luna nos pone, buenas noches. ¿Alguna recomendación para poder apoyar a quienes no pueden encontrar la manera de seguir haciendo las cosas a pesar de la pandemia? Una buena pregunta, Hugo. sí, como bien decía Robert, no hay recetas mágicas y ojalá las hubiera. Tampoco hay hechizos. Les digo a mis alumnos porque luego ellos me dicen, profesor, necesitamos que nos enseñe técnicas específicas para trabajar. Y yo les digo, técnicas hay en los libros, pero no son hechizos, no es un libro de hechizos donde uno le dice a la persona qué hacer y ¡fum! La persona ya entiende o aprende o crece o se da cuenta o le cae el insight. Ojalá, no, pero les decía, ¿no? Cuando estaba hablando en mi monólogo, ¿cómo podemos identificar primero los recursos disponibles? Tanto de la persona, que bueno, aquí sería algo a nivel como preguntarle, ¿no? ¿Qué crees que puedes hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Y creo aquí que el lenguaje es donde se vuelve fundamental porque poner en responsabilidad la persona primero. Si yo llego y digo, ¿qué puedo hacer por ti? Pues entonces sí estoy ayudando, pero no estoy fomentando este proceso, simplemente le estoy dando un recurso. Si nosotros de inicio fomentamos el, el echar a andar los recursos internos de la persona que identifica, a ver, pues, ah, pues me gustaría hacer esto, ¿no? Me gustaría tomar clases de natación, pero todo está cerrado. Bueno, a lo mejor no podemos llevarte a la alberca en este momento, pero podemos hacer ejercicios pues, que se asemejen a esa parte. Y sabemos que no es lo mismo, pero es lo que podemos hacer ahorita y que te va a funcionar en un momento, ¿no? Creo que aquí sería, y lo decía la vez pasada que me invitaron, preguntar, preguntarle a la otra persona. No podemos inferir qué es lo que quiere o lo que necesita. Incluso eso sería una cuestión de empatía malentendida. En una de las pláticas de tantas, bueno, no tantas, ¿verdad? Yo muy importante, en una de las charlas que he tenido así, una colega hablaba justo de la empatía malentendida y ponía el ejemplo de una mamá que le decía a su hijo, tápate porque tengo frío. Tápate porque tengo frío no es una cuestión de empatía o es una empatía malentendida, porque está hablando desde mis necesidades y no de las necesidades de la persona. Si yo tengo frío, pues me tapo, pero eso no significa que la otra persona o el otro va a tener frío. Más bien, oye, ¿no tienes frío? Ah, sí, sí tengo. Ah, mira, aquí hay un suéter, ¿no? Pero si yo le digo, tápate porque quien tiene frío soy yo, pues no estoy alcanzando ese nivel de empatía y estoy haciendo una inferencia a lo mejor errónea. No digo, podemos atinarle, pero
creo que preguntar primero, ¿no? A lo mejor, ¿qué es lo que quiere seguir haciendo? ¿Qué es lo que puede seguir haciendo? ¿Qué es lo que debe seguir haciendo? Por ejemplo, ¿qué es lo que debería de hacer un niño? ¿Qué es lo que puede hacer un niño? Creo que la mayoría pues sabemos, ¿no? Ir a la escuela, ¿no? Me dirían, pues que vaya a la escuela. El niño, el adolescente puede seguir yendo a la escuela a pesar de, ¿qué otra cosa? Tener amigos. Puede tener amigos a pesar de, pues creo que sí puede tener amigos. Y eso sí ha sido un impacto, hablando ahora sí, ¿no? Ya quiero meter el tema, que han tenido los adolescentes y los niños, pues que han perdido. No se ha hablado de la socialización, sí, pero ¿en qué sentido y cómo? De por sí ya había una cuestión como híbrida de socializar, que era a través de redes sociales y presencial, y ahora se volvió totalmente virtual, pues es lo que tenemos para este momento. No significa que siempre va a ser así. Más bien yo pensaría de nuevo en qué va a pasar cuando esos adolescentes o esos niños que no conocían a sus amigos los conozcan. ¿Cuáles van a ser las reglas para presentarse, para convivir? ¿Van a poder abrazarse y empujarse como lo hacíamos nosotros cuando íbamos a la escuela? Por eso les digo, no podemos esperarnos hasta que pase, tenemos que desde ahorita comenzar a pensar. Y ya digo, no quiero ser como muy general ni muy superficial, pero lo que dice Luna, pues me acercaría y preguntaría trataría de entablar una comunicación abierta y sincera con la persona para ver qué es lo que necesita y también para que yo pueda identificar cómo puedo ayudarle, porque va a haber cosas que yo sí pueda hacer directamente y va a haber otras que no. Por eso le decía, comentaba la vez pasada, a lo mejor alguien está muy triste y nosotros por más que le demos palabras de aliento y acompañemos, no es suficiente. Y si yo no soy, digo, y aunque fuera no terapeuta, yo no puedo hacer más. ¿Qué sí puedo hacer? Acompañarlo a que vaya que reciba un servicio profesional para que pueda hacer, para que pueda eh, mejorar su situación. Como ir al médico, ¿no? Me duele la panza, tómate un té, no se te quita, pues te llevo al médico, ¿no? Digamos que sería lo que podemos hacer en términos generales. Gracias, Hugo. Ya tenemos una idea, acercarse, preguntar y ver pues, qué es lo que me puedo hacer yo y activar esos recursos. Muy bien. Gracias, Luna, por la pregunta. Uh -huh. Y tenemos también a Mónica Itzel, nos pone gracias al doctor Hugo Gómez por compartir sus experiencias y poder aprender de eso. Qué bueno que te ayudó y pues seguimos aprendiendo todos. Y tenemos también a Isa Reyes, nos pone, excelente charla, doctor, muchas gracias. Pues yo creo que en conjunto, pues te agradecen, Hugo, pues toda esta experiencia, el darte tu tiempo, participar el día de hoy en este coloquio, en ese primer coloquio que esperemos pueda repetirse año con año y seguir trabajando con distintos temas, o depende de la circunstancia que nos lleve el mundo, ¿no? Pero como una parte que dices, pues no esperarnos a que pasen las cosas, seguir actuando y como decías tú, y hace rato también en lo colectivo, mucho pues de la crisis, del momento complejo o de momento de estrés, pues se puede unir la gente, se puede seguir haciendo comunidad y así como se hace, se actúa en esos momentos de crisis, poder trabajar otras circunstancias o seguir avanzando. Y le agregaríamos tal vez esto que mencionaste el día de hoy de pues seguir avanzando y activando recursos, recursos internos y recursos externos sociales de acompañamiento. Entonces, pues muchas gracias, Hugo. No sé si quieras darles un último comentario, sugerencia para todos nuestros asistentes que te ven tanto en vivo como los que puedan verte en repetición. No, pues agradecerles, bueno, otra vez reiterarte el agradecimiento en específico a ti, Robert, por considerarme y por invitarme, y a todos los que están también ahí viendo. Ojalá que espero haber sido lo más claro posible y también lo más concreto. Creo que algo que yo en lo que tengo que trabajar es ser más concreto, porque de pronto puedo explayarme como ya vieron, pero aún así, sugerencias y tips y todo eso, pues no soy como muy de dar tips ni sugerencias, pero sí me gustaría que
les decía, esto sea más que nada una invitación a reflexionar. ¿Sobre qué? Pues lo que tenemos a la mano somos nosotros. Entonces, echarnos una pensada. A veces damos por hecho que somos porque estamos, porque sentimos, pero somos muchísimo más complejos que eso. Si pudiéramos ver nuestra propia complejidad, creo que eh, no solamente nos conociéramos más, sino podríamos acercarnos a otros también de mejor manera. Muchas gracias, Hugo. Y pues el trabajo de todo un equipo que hacemos tanto en el Parque Temático Cananea como en Psicología para el Desarrollo, pues a lo mejor sí luego a mí me toca hablar, pero pues viene todo un trabajo detrás que agradecerles enormemente, y más para este coloquio donde pues es el resultado de muchas manos, de los ponentes, de los diseñadores, de los que arreglan el espacio, de los que coordinan toda esta logística. Pues es un trabajo en conjunto y creo que sí laborioso, tal vez luego no vemos más allá de lo que pueda suceder, nos quedamos como lo que podemos brindar, y a lo mejor en casa pues ya cada uno de los asistentes, tanto presenciales como en línea, virtuales, pues ojalá que esto sirva para un cambio o para un punto de reflexión. Eso es lo importante. Al acercar, ¿cómo seguiremos haciendo comunidad? Pues haciendo estos espacios de diálogo y acercarnos con los demás. Y ya que mencionamos lo de virtualidad, no sé si ya entró Hugo en la virtualidad donde te puedan buscar, encontrar, o dónde ver estos trabajos o artículos que tú tienes, dónde los pueden buscar, encontrar, si alguien se interesa en seguir. Ahora que mencionabas que has trabajado lo de pues, resiliencia desde un buen tiempo, alguna forma de ponerse en contacto contigo, Hugo, para los que le interesen. No, por mi correo, es psic.hugo@gmail.com, y los trabajos, pues todo lo que he publicado está disponible en internet. Pueden buscarlo desde Google Scholar, ponen mi nombre y ahí sale los artículos que se han publicado. Pues las tesis no creo que sean tan interesantes, pero es lo que he hecho. Y pues como ahorita, ¿no? Que me invitan, que me escuchan, pues aquí también esto es parte de la virtualidad. Ok, bueno, pues de ahí ya tienen la opción. Si tienen Sí. duda o quieren tener más información, pueden escribirle al correo que está aquí en la pantalla y contactarse con Hugo para compartirles o indicarles en dónde pueden encontrar pues esos trabajos. Pues muchas gracias, Hugo, gracias por tu tiempo, un honor Al tenerte contrario. aquí nuevamente, y pues seguiremos trabajando para que algún momento también en lo presencial podamos vernos y trabajar con la comunidad. Un abrazo a la distancia, Hugo. Cuídate mucho. Igual, Robert. Gracias. Nos vemos. Cuídate. Bye, que estén bien. Hasta luego. Igual, cuídate tú también. Y pues con esta ponencia, pues nos despedimos, cerramos el día de hoy. Recuerden que todos aquellos que quieren su constancia para la manera presencial o virtual, si participaron por mensaje en los comentarios, en las ponencias, envíen su correo, manden sus datos para hacerles llegar esa constancia de manera digital. O si van a asistir mañana, recuerden que mañana las actividades son en el Parque Temático Cananea, el acceso será desde las 10:30 de la mañana y a las 11 comenzamos con las actividades. Recuerden que pues este es un coloquio que hacemos en coordinación con el Parque Temático Cananea y Psicología para el Desarrollo AC, para tener todas estas actividades y podamos trabajar, seguir creando comunidad a la distancia. Recuerden que mañana a las 11 de la mañana tendremos este cine debate, la proyección de los cortometrajes. Ya platicamos con la directora de Encierro, también con el director de Profe 2.0. Mañana los estaremos proyectando en el parque. También tendremos el cortometraje Trayectos y el cortometraje documental La vivencia ante el confinamiento. Ahí estarán nuestros compañeros de lo colectivo y el colectivo Admirarte para dialogar, platicar con ustedes de manera presencial. También tendremos la ponencia Manejo del duelo en la pandemia con la psicóloga Mirna Marisela López. Estará hablando con nosotros acerca de este manejo del duelo,
como bien decían en la plática de hoy, muchos perdimos algo. Algunos seres, algunos perdimos nuestra forma de trabajo o formas de relacionarnos o afectaciones en la salud. Todos perdimos algo. Vamos mañana a platicar con Mirna, Marisela López, pues cómo manejar el duelo en la pandemia, cómo poder seguir conociendo más acerca de este tema. Y también tendremos la mesa de diálogo entre integrantes del Parque Temático Cananea y Psicología para el Desarrollo para hablar acerca de la cultura y comunidad para el bienestar integral. Un diálogo donde estaremos con los asistentes participando, hablando y seguir creando comunidad en estas modalidades virtuales y presenciales. Y recuerden que a las 3 de la tarde pues, cerraremos este primer coloquio con la participación de la banda Umami Band, que también tiene miembros de la comunidad y se acercan con nosotros para decir también con la música, pues también formar parte de esta terapia, de esta creación de comunidad, donde todos somos parte de la comunidad y podemos seguir avanzando y teniendo pues todo este proceso, activar estos procesos, estos logros. Entonces, los esperamos mañana. Tenemos también los últimos mensajes. Tenemos a Isa Reyes que nos pone muchas gracias por abrir estos espacios donde compartimos y aprendemos. Gracias, Isa, por comentarlo, por hacerlo visible y también a ustedes agradecerles por seguir estas ponencias, estas pláticas, ya sea de manera en vivo o si lo ven en la repetición. Gracias a ustedes que lo leen, que nos hacen seguir compartiendo y haciendo estos espacios. Entonces, seguimos trabajando y los esperamos el día de mañana para seguir trabajando y cerrar y tener este segundo día de primer coloquio de psicología en la comunidad con el tema de este año, salud mental y pandemia. Cuídense mucho, descansen, buen fin de semana de parte del Parque Temático y de Psicología para el Desarrollo. Les mandamos un gran abrazo a la distancia, descansen bien y mañana nos vemos, a los que estén cerca o puedan animarse a esta aventura, nos vemos en el Parque Temático Cananea a partir de las 10:30. Hasta luego, cuídense mucho y descansen, cenen pues rico y sabroso, cuídense y nos vemos mañana. Hasta luego.